¿Te has preguntado alguna vez qué somos realmente? ¿En qué momento hemos olvidado la complejidad del ser? ¿En qué momento dejamos de indagar en las profundidades para entender realmente qué somos y para qué estamos aquí? Hoy viajaremos a las profundidades del ser y nos iremos hasta las antiguas enseñanzas védicas. Y te revelaré las teorías detrás de la multiplicidad de capas que nos componen como seres humanos. El por qué tu cuerpo físico es solamente una mínima parte de lo que eres. Y me encantaría que al final de este video te vieras a ti mismo como una expansión. Empezaras a descomprimir y a desconectar esas ideas que tienes sobre quién eres actualmente para poder salir de este video con una visión mucho más amplia de esta existencia. En los textos sagrados de la tradición védica encontramos lo que se conocen como los koshas o las 5 capas del ser. Ahí nos revelan entonces que somos seres multidimensionales. Estas vienen desde lo más sutil y lo más etéreo hasta lo más denso y compacto que vendría a ser nuestro cuerpo físico. Estas capas empiezan a interactuar entre ellas y en esa interacción empiezan a afectar nuestra vida de distintas formas. Quizás la única tangible y la única que podemos realmente ver es nuestro cuerpo físico. Pero más allá de eso existen otras dimensiones y otras partes de nosotros que están ocultas a los ojos. Y al hacer eso, empezamos a conectar con nuestro verdadero ser. Así que me tiene muy contenta saber que estás aquí hoy conmigo, que nos vamos a embarcar en este viaje a las profundidades del ser, a conocer esas capas que son invisibles para los ojos, pero que muchos de nosotros sabemos que están ahí. Entendemos que somos más de lo que conocemos, más de lo que podemos ver, tocar y sentir con nuestra materialidad física. Cuando pensamos en el ser, es muy frecuente que la mayoría de nosotros empecemos a pensar únicamente en nuestra capa física. Nos identificamos con la materialidad de esta realidad. La materialidad de la realidad significa la parte más densa de la existencia. Lo que nos compone con átomos, con materia, que nos podemos sentir, nos podemos tocar, podemos ver, nos podemos entendernos a través de los sentidos. Tenemos entonces un nombre, una identidad de género, un cuerpo que describimos con diferentes palabras. Yo soy alto, bajito, flaco, gordito. Soy blanca, morena. Nos identificamos con un país, con una cultura, con una carrera profesional. De pronto también incluso llegamos a describirnos como parte de alguien más. La señora de Rodríguez. Entonces es importante entender que todas esas etiquetas que nos ponemos empiezan a jugar un papel en la materialidad de esta realidad en la que estamos viviendo actualmente, el juego de la vida. Pero lo cierto es que somos más que nuestro nombre, somos más que nuestro estado civil, somos más que nuestra condición social y definitivamente somos más que una bolsita de músculos y agua con la que caminamos y transitamos en esta existencia. Algo que me apasiona de la Ayurveda y de esta filosofía védica es que estos conceptos de la expansión del ser, de todas estas capas y la pluralidad en la que vivimos, empieza a aparecer hace miles de años, incluso antes del nacimiento de Jesús. Y es en unos textos llamados los Upanishads durante el siglo VI, donde se empieza a hablar de la complejidad del ser. Esta información venía primero contándose a través de la tradición oral. Entonces, los gurús o los sabios en esa época se sentaban a meditar durante muchas horas tratando de canalizar esa información. Y luego que tuvieran esa información la pasaban de una generación a otra, de un mentor a un estudiante. Y esta información se pasaba muchas veces a través de poemas muy extensos, de conocimiento muy extenso que tocaba grabárselo en la memoria para poder así, digamos, que seguir nutriendo estas tradiciones durante la historia. Esto es un tesoro de información que todavía es muy difícil, digamos, que empezar a descomprimir del todo, porque muchos de estos textos están en prosa, el lenguaje que se maneja es el lenguaje sánscrito. Esta es entonces considerada la lengua sagrada del hinduismo. Entonces leer estos libros no solamente implica tener un conocimiento del contexto, de la época en la que estaban y toda esta información metafísica que se empieza a comunicar, sino que también en la actualidad descifrarlos requiere de una capacidad de entender este lenguaje. Entonces en estos textos empiezan a aparecer, digamos, que todas estas teorías y todas estas narrativas en cuanto a la composición del ser. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es Dios? ¿Qué significa la conciencia?
cuál ha sido la evolución del ser humano, qué historia tenemos y sobre todo también son secretos guardados en cuanto a mantener nuestra salud, en cómo desarrollar, digamos que una relación con nuestra espiritualidad y cómo liberarnos de alguna forma del ego, del sufrimiento y de las cosas que nos atan a esta existencia física, a esta existencia material que es el planeta Tierra. Estos textos entonces nos empiezan a explicar un poquito sobre nosotros físicamente qué somos, y ya eso lo veremos en otro video, pero también empieza a explorar otras capas mucho más profundas, capas que viven en el astral, capas que no podemos sentir con los sentidos físicos, toca verlos quizás con un tercer ojo o con la capacidad de ir a ver más allá, aquello que no es visible a la vista, para poder entender la sutileza y la complejidad de nuestro ser. Esa parte claramente la podemos intuir, la podemos sentir de alguna forma en las profundidades de nuestro ser, pero todavía quedan muchas dudas y muchas incertidumbres sobre esta expansión que es. Muchas veces dudamos de esa voz interna, muchas veces no le ponemos atención a esa sutileza de esas capas porque no estamos conectados con ellas, no las entendemos, no las hemos explorado, ni siquiera sabemos que están ahí. La palabra kosha significa envoltura. Y más bien que rodear al ser humano, estas capas lo que hacen es que interactúan en sí. Es un juego completo, digamos que, de energías y de componentes que nos van haciendo nosotros pues lo que somos. Estas varían también en su composición. Empezamos, como les había mencionado antes, desde el cuerpo físico, que es la parte más densa de nuestra existencia. Tenemos huesos, tenemos uñas, tenemos la piel, el cabello. Y estas capas pues van hasta lo más sutil, donde se considera entonces la conciencia, la mente, el ego, las emociones y lo que muchos de ustedes llegarían a conocer también como el aura, el sistema de chakras, los nadis y todos los canales de flujo de información que con el cuerpo material no podemos ver y no podemos entender en su totalidad. Estas capas entonces son interdependientes, están interconectadas. Lo que sucede en una afecta a las otras. Y esta información nos ayuda a entender en qué parte de nuestras capas podemos estar teniendo, digamos que, conflictos o bloqueos para poder así irnos a las profundidades y trabajarlas una por una hasta que nos empezamos a sentir otra vez que estamos completos. Pero ¿cuáles son entonces estas 5 capas de las que les estoy hablando? La primera se conoce como Annamaya Kosha. Este es el cuerpo físico o también traducido como el cuerpo de la alimentación. Este nombre proviene de la palabra Ana, que significa comida. Y es de ahí donde se nutre, es de ahí donde se le da este componente físico que podemos tocar, las células, todo lo que nos compone con la materialidad del ser. Esta capa se cuida a través de la alimentación consciente, del ejercicio físico, descanso adecuado, el sueño y buenos hábitos en general. Un poco más sutil que el cuerpo físico encontramos entonces el Pranamaya Kosha. Prana significa respiración o energía vital, esa chispa que nos da y nos prende la vida. La tercera capa se conoce entonces como el Manamaya Kosha, la mente humana. Esta se encarga de recibir nuestros estímulos sensoriales y nos ayuda a comprender la realidad en la que estamos. Es el ego, es la memoria. Se alimenta de las impresiones sensoriales de esta existencia, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que consumimos a través de los sentidos. Es también la parte de nosotros que nos ayuda a poner etiquetas, nos ayuda a nombrar esta realidad, nos ayuda también un poco a separarnos de nosotros mismos y empezarnos a entender como individuales en esta existencia. Luego tenemos la cuarta capa, Villamaya Kosha. Espero que la esté pronunciando bien. Este es el cuerpo de la sabiduría. Esta es la mente superior. Es la conciencia, es la voluntad. Es esa parte sabia de nosotros, esa intuición que le gusta tomar decisiones con conciencia. Es el discernimiento, el autoconocimiento. Es esa parte más elevada de nosotros que sabe que somos más. Es nuestra responsabilidad ética. Y no por lo que hemos aprendido socialmente, sino lo que sentimos en el interior. Lo que cada ser humano sabe que es una verdad. Y finalmente tenemos la quinta capa, que es Anandamaya Kosha. Se conoce también como la capa Bliss o la capa de la dicha. Eso nos permite conectarnos con la alegría pura, nos ayuda a liberarnos del sufrimiento. Y es, digamos, que la capa en donde empezamos a tener esos destellos
de la conexión divina que tenemos con este universo y con esta realidad de la que poco sabemos, porque hemos estado aquí muy poquitos años en esta existencia de lo que es el universo. Y todavía tenemos muchos vacíos en información, a pesar de que hemos tratado de investigar la conciencia, de investigar el por qué y el para qué estamos aquí. Todavía siguen habiendo muchos vacíos y muchas preguntas. Entonces esta capa de alguna forma es la que nos ayuda a conectar con esa sabiduría magnífica que hay en este universo. Y esta capa es una capa a la cual podemos acceder a través de nuestra práctica espiritual. Y hay que practicarla porque no llega por sí sola. Por lo general, las personas que llegan a estar en estos estados de dicha o de plenitud suelen involucrar temas de meditación, de cuidado personal, leer mucho, estudiar mucho para poder de alguna forma evolucionar en su proceso humano, para poder así llegar a ver estos destellos de divinidad o estos destellos de esta conexión magnífica que tenemos con lo que no logramos entender. La mayoría de las personas que viven en esta capa con mayor consistencia, no diría todo el tiempo, porque estar en esos estados pues implica muchísimo trabajo, pero las personas que suelen estar como más conectadas con esto son los santos, los sabios, los gurús, las personas que están en esta búsqueda de entender su verdad. ¿Cómo se ven estas capas interactuando? Se podrán dar cuenta que esto no es solamente que es que soy el cuerpo físico y todo lo que me sucede es porque tengo un ADN y mi cuerpo se compone de células y aquí estoy, sino que existen otras dimensiones, existen otros campos de nosotros que nos ayudan a expandir la idea que tenemos de lo que significa ser humanos. Cada una de estas capas juega un papel supremamente importante en nuestra vida y es importante conocerlas y empezar a trabajarlas. Y trabajarlas es una cosa que a mí en lo personal me parece delicioso hacer. Tienes tantas técnicas, tienes tanta información a la mano que se vuelve casi que un juego delicioso de poder empezar a descubrirnos y a amarnos y a cuidarnos de diferentes formas. El cuerpo físico, por lo general, lo trabajamos a través de la nutrición, del ejercicio, masajes. Aquí también entra a jugar un poco la aromaterapia, el yoga, el movimiento, la danza. Bueno, todo lo que significa, digamos, que empezar a nutrir y mover y hacerle masajitos a los órganos internos de nuestro cuerpo. Yo creo que esta es la tecnología más avanzada que existe. Este cuerpo es un vehículo poderosísimo. Muchas veces lo maltratamos, no lo cuidamos bien, no lo queremos entender o lo vemos como que se nos dio y ahí está. Pero esto que tenemos es un regalo que hay que nutrir, que hay que cuidar. El estrés, la depresión, la ansiedad producen también, digamos que, efectos en nuestro cuerpo físico que nos afectan y empiezan a afectar también las otras capas de nuestro ser. Existen otras prácticas de autocuidado que también podemos hacer: el dormir bien, el tener buen descanso, tener rutinas diarias, levantarnos a ciertas horas, comer de una manera consciente. Después hablaremos también más de eso. Las capas más sutiles, entonces, ¿cómo se trabajan? Las capas más sutiles se trabajan a través de la práctica de la respiración, meditación, también el yoga. El yoga, digamos que es un conjunto entre lo físico y estas capas que también viven en lo más sutil y en lo más astral. Empezamos entonces a conocer los nadis y los chakras. Tengo un video en particular que hace como una introducción a los chakras. Después, más adelante, quiero profundizar más en él porque es un tema muy amplio y muy bonito. Pero si lo quieren ver, pues se los dejo también en la descripción. Pero básicamente esos son los canales de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Lo maneja también la medicina china. Se conoce como los meridianos. Y estas también están conectadas a través de nuestro mundo emocional. ¿Cómo trabajamos nuestro mundo emocional? Entendiendo y comprendiendo el origen de nuestras emociones, el origen de nuestros pensamientos. La mente también es un lugar muy complejo que nos crea ataduras a esta realidad porque su trabajo es mantenernos aquí vivos. El día que nosotros decidimos venir a este planeta, nos embarcamos en este viaje maravilloso, pues llegamos desnudos y llegamos chiquiticos. Llegamos como un lienzo en blanco, listos para absorber información, listos para vivir esta experiencia física. Estar aquí es un regalo, pero también es un propósito que tenemos con nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos es la tarea que todos los seres humanos vienen a hacer acá. Conocernos para crecer, para expandir, para liberarnos de las ataduras
materiales de las densidades que existen en el universo. Es un proceso de evolución. Cuando nacemos se nos olvida de dónde venimos. Y en esta vida lo que hacemos es caminar paso a paso para ir recordando nuestro origen. Nos dieron la posibilidad de este planeta, de sentir, de amar, de saborear, de disfrutar de la música, de besar a alguien con pasión y sentir que se nos vuelan todas las mariposas del estómago. Esta existencia es un regalo, pero también puede ser una prisión. Y depende mucho de dónde estamos nosotros en conciencia, cómo nos entendemos a nosotros mismos, qué papel queremos jugar en nuestra creación de vida. Pero bueno, creo que hoy voy a dejar esta introducción de los koshas o las 5 capas, porque quiero empezar a profundizar en cada una. Yo creo que cuando empezamos a hablar así en la superficie, pues quedan muchos temas sin atar, y quiero que cada uno pues de estos videos ayuden a ampliar este concepto de las capas del ser para que nos podamos ver desde una nueva perspectiva. Si te gustó este video, te invito para que le des like y así poder ayudar también a que el algoritmo le pueda mostrar este video a personas que también estarían interesadas en este tema. Si no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas. Tradición Oral está lleno de información, tenemos un blog, está el canal de YouTube y claramente también hay recursos en la página web. Espero verte entonces en el siguiente video. Hasta luego. Chao, chao.